días amigos, ¿cómo están todos ustedes? Dios les bendiga. Ayer compartimos el capítulo 50 de Jeremías que hablaba acerca de la profecía sobre Babilonia. Ahora vamos a hablar del capítulo 51. Aquí ya habla de los juicios del Señor contra Babilonia. Esto es muy increíble porque toda la guerra se va a extender por todo el planeta Tierra y ahorita se están dando unos eventos muy extraños. Por ejemplo, le hablan yo recuerdo que hablaban de un vórtice polar, pero ahora están hablando acerca de unos vientos polares que vienen en el norte de Estados Unidos, donde está poniéndose feo, vienen unas tormentas feas. El huracán que está acá por Michoacán también está nublado, llovió ayer y y está viendo ciertos aspectos del cambio climático en la Tierra, porque el Señor no retarda su venida. Muchas personas están pensando que no pasa nada, que todo va a cambiar. No, amigos, todo esto va a cambiar. Lo de la pandemia es solamente una probadita para que ustedes vean lo que viene, todo va a ir cambiando para mal. Lo dice la palabra de Dios y se está cumpliendo. Y aquí vamos a leer unos aspectos del futuro de la humanidad, de lo que le espera a la tierra en unos pocos años. La tierra va a ser llena de la grandeza del Señor. El Señor es soberano. El Señor va a derramar su ira, va a derramar su espíritu sobre toda carne, va a cambiar todo. El Señor va a hacer que todos reciban su pago. Dios va a pagar a cada uno según sus obras, unos antes, otros después. Nosotros queremos que el Señor venga pronto al planeta Tierra y nos saque de esta situación, porque tenemos que prepararnos. Mucha gente no sabe qué es prepararse. Prepararse es estar listo para el evento del Señor, en el arrebatamiento. Y mucha gente piensa que prepararse delante de Dios es hacer la primera comunión, es hacer penitencia, o sea, los mandamientos de la iglesia. Y no es así. Dios le habla a todo el mundo y le dice: arrepiéntete, porque si no te arrepientes, vendré entonces a ti y te destruiré con la palabra de mi boca. Entonces, quiero comenzar, amigos, con un versículo, perdón, en Apocalipsis. Miren lo que le dice el Señor respecto al regreso de Jesucristo. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esto es tremendo, porque todos van a hacer lamentación por él, van a gritar de dolor, de angustia. Para mí va a ser, cuando vean a Jesús venir en las nubes, será demasiado tarde, puesto que no se arrepintieron. Ahora miren, vamos a leer Apocalipsis 1:7 leímos, y vamos a leer Daniel 7:13. Miren lo que dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el reino del Mesías, el reino de Dios, el eterno reino de Dios. Y quiero decirte, amigo, que Jesús va a recibir todo el honor, la gloria, la alabanza, va a ser coronado como rey. Este es un evento que va a venir al planeta Tierra, pero vamos a empezar a leer este capítulo tan largo otra vez, pero a ver si acabo rápido, que sea la lectura casi y una pequeña explicación. Dice: juicios del Señor contra Babilonia. Así ha dicho el Señor: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco, y al que se enorgullece de su coraza: no perdones a sus jóvenes, destruye todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. O sea, imagínense, llegan y ahora con las ametralladoras, con los fusiles o todas las armas de guerra que se usan, van a ser atravesados. Dice: porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, el Señor de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado. Fíjense, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel, o sea, pecaron contra Jesús, no lo recibieron, lo despreciaron, pecaron contra Jesús, contra el Santo de Israel. Dice: huid de en medio de Babilonia, y libre cada uno su vida, para que no perezcan a causa de su maldad, porque el tiempo, porque el tiempo es de venganza del Señor, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones, se aturdieron las naciones. Aquí tenemos, este Apocalipsis 17, 2, 4, del aturdimiento. Vamos a leer Apocalipsis, porque Apocalipsis 17, 2 y 4 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ayer decíamos que era la Iglesia Católica, pero estoy hablando acerca no solo de la Iglesia Católica, sino que la tierra se llenó de ídolos, se llenó de la cultura babilónica. Entonces, dice en el 18:3, dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. No, qué terrible. Tenemos que entender todas estas palabras que dice el Señor. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella. Tomen bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Déjenla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio, y se ha alzado hasta las nubes. Se ha alzado hasta las nubes. O sea, su juicio. 18:5. Miren lo que dice:
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Qué terrible. El Señor sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra del Señor nuestro Dios. Va a haber noticias. Limpien las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado el Señor el espíritu de los reyes de Media, el espíritu de los iraníes. Dice, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es del Señor y venganza de su templo. ¿Por qué es venganza del Señor? El Señor dijo que se iba a vengar. Cuando los babilonios entraron a Jerusalén y se llevaron cautivos a todo el pueblo, entró Nabucodonosor, entraron sus oficiales todos y se llevaron todos los utensilios del templo, todos los vasos, las tazas, las despabileras, todo lo que era sagrado para el Señor, todo lo que estaba en el templo se llevaron, lo de oro y de plata. Y dijo el Señor que se vengaría, y este es el pago. Es día de la venganza de su templo, por su templo. Levanten banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó el Señor, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. El Señor de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería. O sea, viene la guerra. Dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Y nosotros, yo lo he dicho así, y nosotros los seres humanos nos creemos tan inteligentes. Los científicos, se creen inteligentes. Muchos se creen inteligentes. La verdad, cada quien es inteligente en lo que hace o en lo que vive, pero no es inteligente en todo. En todo, siempre el hombre se equivocará. Solo Dios es perfecto. Y solo Dios nos dice, sean perfectos. Dios es inteligente y dice, sean inteligentes. O sea, ¿no lo entiendes? Dice, Dios es sabio, es el único que sabe. Dios dice, sé sabio. ¿Cómo puedes ser sabio? Cuando tú lees la Biblia, cuando le pides a Dios perdón, arrepentimiento, o sea, te arrepientes y pides perdón a Dios y Dios te da sabiduría, inteligencia, te da discernimiento para discernir las cosas, te da ese poder para que tú puedas ser delante de Él un hombre prudente, porque Él es el que con su poder hace todas las cosas. Él afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Pero ahí están los científicos diciendo que todo fue hecho de la nada. Qué inteligentes. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento del viento de sus depósitos. Ahorita están hablando, ya me acordé, dicen de una bomba polar que está en el norte de Estados Unidos y que lleva vientos muy helados, muy fríos. Entonces, yo recuerdo que estaban hablando, la teoría científica dice que un vórtice polar, como un huracán polar, un día va a surgir. Si vemos los huracanes de agua ahorita, cómo están de lluvias, imagínense un huracán polar. A su voz se producen tumultos de aguas, o sea, vea el huracán que está ahorita en México. Dice, en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia
y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. O sea, todo hombre se ha entontecido, no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Y la verdad, avergüéncese, usted que adora ahí su medallita de oro, de plata, su cristito ahí de madera puesto en su recámara. Avergüéncese. Eso no es Dios, no tiene espíritu, es madera. Es más, hasta los venden aquí en, en el pueblo que está cerquitas. Venden un montón de figuritas. Y ahora que está ya el tianguis para poner el nacimiento de Jesús así en las casas. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo de su castigo perecerán. Miren lo que el Señor está diciendo. Avergüéncese todo artífice de su escultura, o sea, todos los que fabrican esculturas, avergüéncense, porque lo que hacen con sus manos es vanidad, obra digna de burla. O sea, ay, ¿por qué te burlas? Respeta mi religión, respétame. No, y aquí dice el Señor, obra digna de burla, el Señor se reirá. Al final se reirá. Miren, dice, en el tiempo de su castigo perecerán. O sea, va a ser terrible. Y dicen, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué hablas así? Dice el Señor, dice, vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. ¿Quieres ser sabio e inteligente? Vuélvete a la reprensión del Señor, o sea, vuélvete. Reconoce tu pecado, reconoce que has fallado, reconoce que no has creído, que no tienes fe, reconoce que eres un miserable. Porque el Señor te llama y te dice, vengan en pos de mí, arrepiéntanse, vengan y síganme, sigan a Jesús, sigamos a Jesús. Él es el Rey, el Santo de Israel. Y dice el Señor, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. ¿Y qué está diciendo acá? Dice, vanidad son obra digna de burla. Todo hombre se ha infatuado, no tiene ciencia. Dice, vanidad son obra, burla, de burla. En el tiempo de su castigo perecerán. No quisieron oír la reprensión del Señor, no quisieron oír su consejo. Dice, también yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando les viniere lo que temen. O sea, Dios se va a burlar de todos esos hombres. ¿Qué somos nosotros los hombres? Y todavía nos dignamos ¿a qué está diciendo ese señor? O sea, ¿te dignas? ¿Quieres respeto? Cuando tú ni siquiera respetas al Señor, cuando no tienes temor de Dios. Y me burlaré cuando les viniere lo que temen, cuando viniere como una destrucción lo que temen, y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. ¿No tuviste temor? ¿No tienes temor de Dios? Y miren, llegará el tiempo del castigo. En el tiempo de su castigo perecerán. Todos los idólatras perecerán. Los hacedores de imágenes perecerán, porque es la obra de sus manos y hacen pecar al pueblo, a los demás. Dice, no es como ellos la porción de Jacob, porque él es formador de todo, o sea, Dios. No,
Dice, no es como ellos la porción de Jacob, porque el Señor es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia, es su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. Martillo mesón y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Está hablando que se levantará el pueblo de Israel en armas. Un poquito de gente, Dios nomás ocupa unos cuantos. Todos los ejércitos tienen millones y cientos de millones de soldados. Tan solo China dicen que puede ser un ejército de más de 200 millones de soldados. Imagínense. Y miren lo que va a suceder. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. O sea, aquí estamos hablando de tanques de guerra, de camiones llenos de soldados. Los jinetes son los soldados, y por medio de ti quebrantaré esos carros, o sea, los tanques de guerra, y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por medio de ti, dice, quebrantaré jóvenes y vírgenes. O sea, va a ser la guerra pareja. La guerra no va a ser nada más para puros hombres que van a pelear en la guerra. Aquí ya la guerra va a ser pareja, hombres, mujeres, hasta niños. Dice, también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que en ellos hicieron en Sión delante de sus ojos, dice el Señor. Todo lo que hicieron ellos delante de al pueblo de Dios, todo lo que le hicieron ellos en el pasado. En Eclesiastés dice que lo que fue antes volverá a ser, y, y habla acerca de todo se volverá a repetir, amigos. Todo será otra vez hecho. Miren, aquí está Eclesiastés. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay de nuevo debajo del sol. O sea, las cosas se vuelven a repetir. El hombre no aprende. ¿Y por qué va a suceder esto? Dice, he entendido que todo lo que hizo Dios será perpetuo. Todo lo que hace Dios será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. O sea, todo se va a volver a repetir. Lo que sucedió en el pasado va a suceder en el presente. Por eso va a haber esta guerra, porque Dios le dará el pago por lo que hicieron en el pasado. Y dice, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice el Señor, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado, y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho el Señor. Alcen bandera en la tierra, toquen trompeta en las naciones, o sea, alcen bandera. Todos se preparan para la batalla. Preparad pueblos contra ella, junten contra ella los reinos de Ararat, de Miní y de Askenaz, señalen contra ella capitán, haced destruir caballos como langostas erizadas, preparen contra ella naciones, los reyes de Media, o sea, los iraníes, sus capitanes y todos sus príncipes y todo el territorio de su dominio, todo lo que era su dominio de Babilonia. Allá va a ser una guerra tremenda allá en el Medio Oriente. Y ahora toda la noticia se va a extender por todo el mundo y las noticias van a temblar y se temblará la tierra y se afligirá.
porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento del Señor para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, encendidas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados, y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente dice, que quede seca. Y será Babilonia un montón de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquete, y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman eterno sueño, y no despierten, dice el Señor. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. ¿Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Aquí nótese que dice entre las naciones. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta, o sea, fue invadida por muchos ejércitos. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre, y juzgaré a Bel, al dios Bel, en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira del Señor, y no desmaye su corazón, ni teman a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Quiero decirles, amigos, que la profecía y el cumplimiento de la profecía y lo que va a acontecer, el Señor lo va a hacer realidad. O sea, miren lo que está diciendo. Vienen días en que el Señor va a destruir los ídolos de Babilonia. La cultura babilónica se extendió por todo el mundo, y todos los ídolos van a ser destruidos, y toda su tierra será avergonzada, y toda la tierra va a ser avergonzada, porque están confundidos todos los que adoran imágenes, y todos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. Fíjense, los cielos, o sea, los cielos es donde moran los ángeles, donde mora los santos, todos los que han ido al cielo. Dice, y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. O sea, por fin nos deshicimos de esto. Entonces, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice el Señor. Por los muertos de Israel caerán, dice, caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Es lo que les dije el otro día, de que los muertos de Babilonia, o sea, la gran cultura babilónica hizo matar a muchos cristianos que eran acusados de herejes. Miren lo que dice en el 18:20.
Alégrate sobre ella, cielo, y ustedes santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia sobre ella, en Babilonia. Dice, por los muertos de Israel. ¿Por qué los muertos de Israel? Porque yo estuve viendo la historia y habla en España, dice que los judíos eran perseguidos y expulsados. Dice, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escaparon de la espada, andad, no se detengan, acuérdense por muchos días, dice el Señor, y acuérdense de Jerusalén. Fíjense lo que está escrito aquí. Los que escaparon, todos los judíos que escaparon, como Cristóbal Colón escapó y descubrió América, ellos eran unos judíos que habían escapado de lo que estaba aconteciendo en España, porque los estaban matando. Entonces dice el Señor, no se detengan, acuérdense por muchos días, dice el Señor. Dice, acordaos por muchos días, acuérdense del Señor, siempre acuérdense del Señor y acuérdense de Jerusalén, no se olviden de Jerusalén, la tierra prometida. Dios los hará volver a Jerusalén en el día que el Señor señale. Y llegó ese día, llegó desde el año de 1917, llegó desde la Primera Guerra Mundial, empezaron a hacer planes para que volvieran los judíos, y hasta que fue la persecución en el año del 40, donde Hitler destruyó a muchos judíos ahí en los campos de, de Auschwitz, ahí en Alemania, y llegaron y destruyeron al pueblo de Dios. Entonces ellos siempre se acordaban de Jerusalén, ellos cantaban siempre la canción, Él volverá el pueblo de Israel. Hay muchos cantos de Israel bien bonitos de que ellos recuerdan esto y no jamás lo olvidaron. Y dice, estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa del Señor. Estaban ellos siempre confundidos. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús dijo, este templo no quedará piedra sobre piedra? Y que vino el general Tito y destruyó el santuario del Señor. Dice, por tanto vienen días, dice el Señor, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. En toda su tierra, como todo es un poquito difícil, la tierra se va a cubrir de violencia, toda la tierra, pero específicamente aquí se va a intensificar. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice el Señor. Se oye el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, allá en lo que va a suceder en Asiria, porque el Señor destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. O sea, habla del ruido de estremecedor de todos los que van a atacar a, a Babilonia, el ruido estremecedor. Hola, buenos días, Joana, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque el Señor, Dios de retribuciones, dará la paga, y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios y a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno que no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor en los ejércitos. El muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas el fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Miren, las Naciones Unidas están trabajando, se van a cansar. Todo lo que ellos están preparando, toda esa conspiración, se cansarán, porque todo lo que hagan será para el fuego.
palabra que envió esta es la palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4 año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Señor, tú has dicho contra este lugar lo que habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Hasta aquí es lo que le había dicho Jeremías, y en el 18:21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Babilonia va a ser destruido, amigos. El fin de la humanidad, podría decirse así, el fin de la humanidad, pero no, miren, no va a ser el fin de la humanidad. La humanidad está, es la creación de Dios. Dios solamente va a destruir a los que no son de Él, a los que no se arrepintieron, a sus pecadores, a los orgullosos, a los idólatras, a los que no se arrepintieron, a los que no aceptaron su gobierno. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús: arrepentíos y caminemos con el Señor, porque lo que viene tenemos que estarnos preparando, porque no son cosas bonitas lo que va a venir. O sea, Dios va a destruir la tierra, va a venir una guerra dentro de poquito. Estamos hablando de la situación cuando venga el Señor. Todas las naciones se van a lamentar, dice Apocalipsis, se van a lamentar, pero va a ser demasiado tarde. Pero mientras los hombres tengan esperanza y crean en Jesús y en sus promesas, hay un camino. El camino es Jesús. Hay una puerta abierta. Es el Señor que la tiene abierta. Su Espíritu está en nosotros. Todo va a suceder, hermanos. Todo va a suceder. Quizás muchos tengan temor, pero no tengan temor. Si nos llegaran a matar, solo será un momento. No, no, es como cuando estás muy cansado y vas a tener mucho sueño. Solamente cuando sea impactante, cuando te maten así muy cruelmente de un tajo, pues solo es un momento. Pero tú no tengas miedo. O sea, tu cuerpo lo van a matar, pero tu alma no pueden matar. Tu alma es indestructible, tu alma tiene vida. Dios nos prometió vida eterna y nos ha dado vida eterna, pero las almas de los que mueran sin Cristo tendrán una eternidad terrible, tendrán una eternidad muy dolorosa al final, porque si en este mundo sufrimos, imagínense una persona que tiene cáncer, sufre mucho, tiene mucho dolor. Imagínense una corta vida de 50, 60, 70 años, que la verdad es muy poquito. Quisiéramos vivir más, disfrutar más la vida, disfrutar nuestros hijos, disfrutar de las cosas buenas que el Señor nos da, y cuando hay paz. Imagínense, si nuestra vida corta aquí en la tierra es sufrimiento y dolor a veces, imagínese una eternidad, un alma que nunca va a morir, porque en lo espiritual no mueren las cosas. Yo nunca he oído en la Biblia que, que haya muerto un ángel. No, hasta murieron 3000 ángeles.
están en el cementerio los ángeles, ya yacen ahí sus restos y están enterrados. No, los ángeles son eternos, no mueren. Por eso la Biblia habla de que los ángeles y demonios son cautivos, son cautivados, así son llevados cautivos y metidos en mazmorras, en cárceles, así, en el abismo. ¿Por qué? Porque no mueren. Solamente son vencidos, ganan la batalla los ángeles de Dios y los otros son vencidos y huyen, porque no pueden. Se van heridos y se recuperan con el tiempo. Son cosas que he visto aquí en la Biblia. Aquí en la tierra, en el mundo físico, en el mundo de los mortales, la misma palabra dice mortal. Quiere decir que muere, pero lo inmortal no muere. Y Dios hace cosas eternas. Así es de que nosotros somos los eternos, los que hemos recibido el poder de Dios y hemos recibido vida eterna a través de Jesús al creer en sus palabras. Así de fácil. Tengamos esperanza, tengamos fe en el Señor siempre, confiando en que las cosas van a pasar para bien. Sean de destrucción en la tierra, nosotros estaremos bien. Aunque mucha gente dice, no, no seas así, y mucha gente piensa de que, ay, es que Dios, ¿y qué va a hacer de los niños? Es lo mismo. El otro día estaba pensando que, por ejemplo, las mujeres que están abortando a sus niños, que ellas tienen derecho a decidir con su cuerpo, ¿por qué no deciden ellas que cuando están ahí, quiero abortar al niño, oiga, quiero que salve al niño, salve a mi hijo, es mi cuerpo, si yo me quiero, muérase usted, pero no mate a un niño? O sea, pensaba yo aquí bien locamente, decía yo, a ver, ¿por qué esas mujeres que dicen, hay que abortar al niño, que estamos, que queremos el aborto, a ver, ¿por qué ellas no deciden que el niño viva y que ellas se mueran? Ellas ya vivieron un rato, que dejen vivir al niño y cosas locas así, pero el hombre se ha desquiciado, los seres humanos se han desquiciado con tantas cosas y más con las películas, porque en las películas solo meten ideas. Cada película que sacan es para que los hombres tengan una nueva forma de matar o una nueva forma de robar, o sea, el diablo está metiendo ideas por todos lados. Por eso los cristianos no avanzan. Los cristianos dicen, ay, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo eh, ir al fútbol y, 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 se, y se indignan los cristianos. Ay, no tiene nada de malo ir al fútbol. Ay, ¿por qué? Ay, sí, pues todo es pecado, ¿sí? Cuando deberíamos a veces de humillarnos. Sí, en el fútbol sí duras 2 horas en el estadio, pero dura 2 horas de rodillas orando. No, 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 por favor. Es ilógico. Pero allá en el cielo no va a haber fútbol. En el cielo no va a haber películas. En el cielo no va a haber nada de eso, hermano. Y si nosotros no buscamos al Señor y conocemos su obra, conocemos su palabra y vivimos para Él y tenemos esa experiencia bendita de ir a predicar el Evangelio, de estar orando en su presencia como María tomó la mejor parte y se puso a los pies del Señor, pues no sé, ¿qué pensarían ustedes? Que, es que yo quiero ir al cine, va a salir una nueva película y la quiero ver. Olvídate de eso. Cuando más se acerca el día de la destrucción, cuando más se acerca el día que va a venir el Señor y vas a ver lo mejor de lo mejor, al Señor en vivo. Antes decían que Technicolor, ahora es en HD, ahora es en Ultra 4, Ultra 8, no sé, todo lo vamos a ver en vivo. Vamos a vivir el arrebatamiento
vamos a ver con los ojos espirituales el levantamiento de los muertos, y juntamente con ellos nosotros que no precederemos seremos arrebatados y viviremos esta experiencia tan grande. Así es de que, hermanos, échenle ganas. Y es difícil leer capítulos así tan largos y tener que dar una pequeña explicación solamente para que la gente busque al Señor a través de la Biblia. Ya llevamos 51 días, 51 capítulos ahora en este mes de, de Jeremías, y mucha gente dice que no tiene tiempo para leer la Biblia. Dese su tiempo, lea la Biblia, empiece un día, empiece con Génesis. Si va a empezar a leer la Biblia, empiece Génesis y busque. Yo diario escucho la Biblia, escucho prédicas y sobre todo busco siempre cosas que sean para servir a Dios, y me veo en el espejo de la Biblia, veo que todavía, como el canto que hacemos en casa de oración, de que aún no somos perfectos, pero el Señor nos perfeccionará en aquel día, en el día de Jesucristo. Así es que tenemos que luchar contra el pecado y tenemos que echarle ganas. Bendecimos a nuestros hermanos en Cristo, a los misioneros. Oramos porque Dios mande obreros al campo, por pescadores de hombres, que se haga su voluntad, porque el mundo necesita el mensaje de Jesús, y seamos nosotros hombres de oración, hombres de compartir, y empecemos, hermanos, a hacer las cosas de Dios. Dios les bendiga, hermanitos. Nos vemos. En la tarde subo el video a YouTube para que permanezca, porque un día va a desaparecer el YouTube, va a desaparecer las redes sociales, ya no va a haber comunicación, aunque usted no lo crea. Eso de la privacidad, hay que respeto a mi privacidad. No hay respeto para ninguno. Si usted no respeta a Dios, pues imagínese. Esta semana Pastor Chuy empezó un nuevo tema que se llama el respeto a Dios. Escúchenlo, está impresionante, te va a humillar, porque Dios quiere, aunque se oiga a veces medio raro, Dios quiere humillarnos, pero para bien. O sea, pero ya cuando nos humilla, Dios nos hace ver nuestro error, nuestro pecado, que en verdad no hemos respetado a Dios como es digno, darle su lugar. Y pues esta predicación del pastor Chuy está muy bonita. Hay que volverla a oír, y hay que seguir oyendo las otras prédicas. Yo oigo muchas prédicas antiguas y qué bárbaro. Fue terrible. Ayer oí un recuerdo que se llama, es Proverbios 27. Lo volví a escuchar y dije, híjole, el Señor ya estaba usándome, porque he oído predicaciones de hace 4 años cuando empecé, y, y hagan de cuenta que fue ayer, y, y me impacta porque Dios tiene la razón siempre. Sí, estuvo buenísimo, Joana, estuvo buenísimo la prédica del domingo. Uh, Así es de que hay que echarle ganas, y Dios los bendiga. Nos vemos en mañana, si Dios quiere, con el capítulo 52. Así es de que Dios les bendiga, échenle ganas y vamos a trabajar. Vamos a seguir orando y vamos a hacer nuestra vida honrando siempre al Señor. Dios les bendiga, nos vemos. Felicidades a todos por aceptar a Cristo.